Hablar de excelencia es muy fácil. Ahora, llegar a la excelencia, ser coherente con la excelencia y mantenerte en el tiempo siendo excelente, eso es mucho más complejo. Hoy te traigo el resumen de un libro de quien para mí no solamente es un referente en el tema, sino que se ha mantenido por mucho tiempo. Probablemente no lo sepas, pero años atrás yo escribí durante 9 años una columna que se llamó Rumbo a la Excelencia en el periódico y en la revista dominical del Carabobeño, en mi país natal, Venezuela. Y luego tuve un programa de radio que se llamó Rumbo a la Excelencia en el Circuito Unión Radio, también en Venezuela. Y por supuesto, este autor fue fundamental en las cosas que yo escribía y en las cosas que publicaba y en las cosas de las cuales hablábamos en el programa. Y me refiero nada más y nada menos que al señor Tom Peters, un autor de excelencia que viene hablando de esto hace más de 35 años y quien ha publicado su última obra y dice que esta es su última obra con respecto a la excelencia. El libro es este que está aquí. Excelencia ahora, humanismo extremo. Así que prepárate para este viaje de este resumen de este libro, el cual espero sea de mucho placer, de mucho gusto para ti y que además te invite a buscarlo y a leer. Si aún no me conoces, mi nombre es Amancio Ojeda Saavedra y mi misión de vida es transformar el ser para liderar. Quiero que seas parte de esta comunidad y es muy fácil hacerlo. Solo tienes que suscribirte, darle me gusta al video, activar la campanita, comentar y compartir si sientes que este video es de valor para él. Lo primero que te tengo que decir de este libro es que es de muy fácil lectura. Él agarró y escribió 15 capítulos y cada capítulo lo dividió en capítulos o en subcapítulos muy pequeños, muy prácticos. Y hizo algo que a mí me encanta de algunos libros y la verdad es que no lo he hecho en los míos, pero que prometo hacerlo en el próximo. Y es que él te dice una guía iniciando de cómo leer el libro. Pero el libro tiene especie de una clave, de un juego. Y el juego es el siguiente. Él en el contenido te dice 15 temas y 75 tareas. Es decir, él va desarrollando estos 15 temas y por cada subcapítulo él te va regalando algunas tareas para que tú revises qué cosas tienes que hacer con esas tareas. También tengo que hacer una aclaratoria. Está lleno de estadísticas, de investigaciones, de estudios, de casos prácticos. En la mayoría, en el 90%, casos norteamericanos de empresas, unas muy conocidas, otras no tan conocidas, al menos por mí. Y allí entonces es importante por lo menos mirar la referencia de lo que está pasando en ese país desde el punto de vista empresarial, ¿no? Y creo que es valiosísimo. No voy a resumir los 15 temas porque la verdad sería eterno este programa. Sí, te voy a presentar aquí el índice en la información del video, ahí lo vas a poder ver completo, pero de este índice yo elegí los 5 capítulos, si se puede llamar así, 5, que más me hicieron sentido, que más me gustaron, y esos son los que voy a comentar. Quiero regalarte una nota importante de este libro. Él comienza a escribir este libro previo a la pandemia. Y justamente cuando está en el proceso, llega la pandemia. Y entonces él pudo escribir y esperó publicar para ver qué cosas pasaban antes y después de la pandemia. Entonces, él hace algunas referencias importantes sobre lo que estábamos viviendo o lo que están viviendo hoy incluso las organizaciones con respecto al cambio mundial que esto generó. Y esa mirada creo que es muy vigente y es muy importante que la tengan. Ahora vamos a pasar a mi top 5 de los 5 capítulos que más me gustaron. De esos 5, que no están en el orden en que están en el libro, quiero comentarte que hay más de 5, pero porque tienen una vinculación 3 de ellos. Así que vamos a ir hasta allá y vamos a comenzar por el número 5, el capítulo número 4. Él aquí dice, las personas son primero.
Pero no es la mirada romántica, no es esa frase bonita que dicen todos los gerentes y todos los líderes y todos los directores de las empresas en las reuniones, somos una familia, aquí lo importante es la gente. Él aquí se olvida de esa mirada y va mucho más directo al corazón. De hecho, él, después de colocar este título al capítulo, tiene un subtítulo que voy a parafrasear y él dice: lo fundamental dentro de la empresa, dentro del negocio, es darle vidas enriquecedoras a la gente. Y luego dice, si no es así, no vale la pena. Y luego se mete con una cantidad de elementos importantísimos para realmente ver si dentro de las empresas se está colocando como primer elemento a las personas. Y luego te dice unas técnicas y algunas tareas, algunas estrategias para que lo pongas en práctica de manera sencilla. Pero además, en este capítulo, él hace mucho énfasis sobre empresas que se dieron cuenta de esto, decidieron colocar primero a la gente en tiempo de la pandemia, hicieron recortes donde había que hacerlo y cómo hoy se han convertido en empresas mucho más rentables, mucho más productivas, mucho más armónicas. Y ya al final del capítulo hace algo que a mí me gustó y es que lo llama la E al cubo, que sería 3 veces E, y estas 3 veces E habla sobre Extreme Employee Engagement, es decir, compromiso extremo de los empleados. ¿Cómo lograr el compromiso extremo de los empleados? ¿Cómo hacerlo? Así que este capítulo número 4, que para este ranking es la posición número 5, es una joya la cual tienes que mirar con detenimiento. En la posición número 4, este me encanta y estoy seguro que a mi socio le va a encantar también. Lo voy a leer textual, el título del capítulo, pero la verdad es que es muy, muy bueno y probablemente muy necesario, muy necesario aprender de este capítulo. Dice así: quien más cosas intente y más rápido fracase, gana. Juego serio. La esencia de la innovación: fracasa, sigue, rápido. La diversidad supera la habilidad. Aprende a no tener cuidado. Y aquí definitivamente él nos rompe de nuevo un esquema y nos da ejemplos y nos dice cómo romper la inercia del detalle, de creer que la excelencia es perfección, de creer que todo tiene que estar más que milimétricamente probado. Él nos invita a que si queremos ser excelentes, si queremos lograr la excelencia dentro de las empresas y las organizaciones, vamos, intentemos cosas nuevas, busquemos nuevas cosas, hagamos nuevas cosas, equivoquémonos y salgamos de allí rápidamente. Trabaja el cómo superar este dolor de la pérdida y recuperarte y no darle tanta importancia al error más allá que la posibilidad que tiene para aprender, para invitarte a hacer cosas. Así que este capítulo, que además probablemente de los más cortos, está muy bien para los tiempos actuales. Esta es la posición número 4 y paso directamente a la posición. En la posición número 3 tengo los capítulos 6, 7 y 8. ¿Y por qué tengo los capítulos 6, 7 y 8? Porque aquí están para él las estrategias 1, 2 y 3 para lograr la excelencia. Y me parece fantástico porque aquí comienza a desarrollar estrategias puntuales y a decirte cómo lo han hecho grandes empresas en cada una de las estrategias. En estos 3 capítulos está la esencia. Hay tareas fantásticas también y hay temas muy delicados en cuanto al manejo de la excelencia dentro de las organizaciones y las consecuencias que han pagado quienes no lo han hecho. Pero probablemente en estos 3 capítulos, los voy a repetir, el 6, 7 y 8 del libro, que para este ranking está en la posición número 3, resulta fantástico poder entender, porque yo creo que aquí en estos 3 se entiende lo que él quiere buscar con las estrategias de la excelencia. Este es de verdad unos 3 capítulos que yo les recomiendo que relean varias veces y que pongan cuidado a las tareas que él pone en cada uno de los subcapítulos, que están bien pensadas para poder pasar con este libro
de la teoría a la práctica. Aquí también quiero hacer una aclaración, y es que todo esto tiene que adaptarlo a tu organización, a tu realidad, a tu entorno económico, a tu entorno de país, pero de eso se trata las teorías, que puedas probarlas en los entornos y que te des cuenta de los resultados que puedas tener. Así que vayan con mucho entusiasmo a revisar el número 6, 7 y 8 que aplican a las estrategias de excelencia número 1, 2 y 3 que propone Tom Peters en este libro. En la posición número 2 tengo el capítulo número 12. Se llama Estrategias de valor añadido. Las mujeres compran todo, los viejos tienen todo el dinero. Y aquí hace un análisis fantástico de lo que representan los mercados. Vuelvo a repetir, este libro tiene mucho foco en Estados Unidos, lo que son el mercado de las mujeres, y hace el análisis de cómo comprar, de cómo venderle a las mujeres y cómo las mujeres buscan la excelencia y cómo ser un vendedor de excelencia a este mercado tan gigante que hay que aprender a aprovechar. Luego dice que los viejos tienen todo el dinero, que es otro mercado para venderle a la gente grande, y yo creo que en el mundo virtual esto es verdad. Los grandes compradores son los adultos mayores, como le decimos por Latinoamérica, que probablemente en Latinoamérica, aunque no tengan todo el dinero, probablemente hay mucho comprador importante. Entonces, él habla cómo tratar con excelencia a estos dos mercados y cómo aplicarle la estrategia del incremento de valor en los productos o servicios o bienes que tú le ofreces a estos mercados. Y ahora pasamos al número 1, al capítulo que más me gustó, al que más disfruté, al que he leído un par de veces. Y te podrás imaginar que tiene que ver con un tema que para mí es apasionante. Por cierto, si aún no te has suscrito en el canal, es momento de hacerlo, ¿ok? Vamos, suscríbete al canal, que es gratuito. Si te está gustando el video, dale me gusta, activa la campanita, comenta y comparte. ¿Cuál es el top número 1 del capítulo que más me gustó? Por supuesto, el que tiene que ver con el liderazgo. Es el número 14. Dice, liderar con compasión y preocupación. 21 técnicas probadas. Y aquí me encantó porque uno de los subcapítulos clasifica, dice 14 personas y 14 técnicas de comunicación distintas y da 14 estrategias para comunicarte con 14 tipos de personas diferentes. Y luego hay otras 7 estrategias para liderar la excelencia. Y la verdad es que este capítulo es refrescante, es el penúltimo, porque el número 15 es el resumen de todo el libro. La verdad es que esto es una riqueza extraordinaria. Aquí te das cuenta que el tema del liderazgo sigue siendo fundamental, que para poder tener empresas de excelencia hay que tener líderes que crean en la excelencia, que para poder tener empresas de excelencia los líderes tienen que incentivar la excelencia, no como una moda, no como un valor, sino como una forma de existencia. Él dice, la excelencia va a representar la forma de existir. Si no es así, vas a morir. Y por supuesto, él le da el valor que yo también creo que tiene al liderazgo, la mayor responsabilidad porque la excelencia ocurra o no dentro de una organización. Es decir, él le dice a los líderes de manera directa, lo señala, le dice, usted es el único responsable de que la excelencia ocurra o no dentro de su organización. Y si no ocurre, sepa que usted es el único responsable de que la empresa deje de existir. Así que es mejor que aplique todas estas técnicas, que asuma la excelencia como una forma de existencia. Él dice que esta es la gran cruzada de su vida, llevar la excelencia al mundo. Incluso cuenta en los primeros capítulos cómo llegó a la excelencia y cómo se copió la excelencia cuando fue al teatro a ver un ballet. Y dice cómo que las empresas no se pueden comportar como se comporta el ballet y estos bailarines.
donde está la perfección. Es de ahí donde a él le nace el tema de llevar la excelencia a la organización y tiene más de 35 años haciendo esto con muchísimas obras, con muchísimos éxitos. Así que aquí está. Excelencia ahora. Humanismo extremo de Tom Peters. Un libro actual, un libro que recomiendo, un libro que la verdad te va a encantar, que es de muy fácil lectura y que yo espero que lo disfrutes. Ahora es tu turno, cuéntame, ¿cuál es tu relación con la excelencia? ¿Conocías a Tom Peters? ¿Estás motivado para leerlo? Vamos, comenta y por supuesto recuerda que estás aquí en mi mundo de libros, que esto lo hago para contarte sobre lo que estoy haciendo, lo que estoy leyendo, lo que estoy escribiendo, las cosas que pasan alrededor de mi mundo de libros y que me encanta compartirlo contigo. También es momento para recordarte que puedes ser parte de esta comunidad. Es muy fácil hacerlo, solo tienes que suscribirte, darle like, activar la campanita, comentar y compartir este video si sientes que es de valor para alguien. Recuerda, a mejores líderes, mejores familias, a mejores líderes, mejores sociedades, a mejores líderes, mejores empresas, a mejores líderes y el mundo será mejor.